Paciente masculino de 30 años de edad que acude al fisioterapeuta por presentar lumbalgia, obeso grado 1 sin otros antecedentes de importancia. Aparte del tratamiento de la lumbalgia, el fisioterapeuta le prescribe ejercicio, el cual consta de trotar durante 30 minutos y una serie de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento. El paciente es llevado a urgencias por su esposa por presentar disminución del estado de alerta acompañado de vómito de contenido gástrico con olor etílico. Sus signos vitales son temperatura 40 grados centígrados, tensión arterial 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 36 respiraciones por minuto y frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto. ¿Qué pudo haber pasado con este paciente? ¿Qué precauciones debió tomar el fisioterapeuta al prescribir el ejercicio? Reflexiones sobre el caso. La hipertermia se define como el incremento de la temperatura corporal que ocurre sin que exista un cambio en el valor de referencia del centro termorregulador del hipotálamo. Ocurre cuando los mecanismos termorreguladores son excedidos por la producción de calor, el calor ambiental excesivo o una disipación ineficaz del calor. Incluye en orden ascendente de gravedad, calambres por calor, agotamiento por calor y golpe de calor. La hipertermia también puede presentarse como consecuencia de una reacción medicamentosa. Distintos factores predisponen a la hipertermia. Si se practica ejercicio físico durante periodos prolongados en un ambiente cálido, como con frecuencia sucede entre atletas, reclutas militares y jornaleros, se generan cargas de calor excesivas. Puesto que una función circulatoria adecuada resulta esencial para que el calor se disipe, las personas mayores y quienes padecen enfermedad cardiovascular se encuentran en un riesgo más alto de desarrollar hipertermia. Los medicamentos que incrementan el tono muscular y el metabolismo o reducen la pérdida de calor, por ejemplo diuréticos neurolépticos, fármacos anticolinérgicos, pueden comprometer la termorregulación. Los lactantes y los niños pequeños que se quedan en un coche cerrado durante un día caluroso, aún por periodos cortos, son víctimas potenciales de la hipertermia. La mejor estrategia para el manejo de los trastornos relacionados con el calor es la prevención, sobre todo el evitar actividad en ambientes calientes con el incremento del consumo de líquidos y utilización de ropa apropiada para el clima y la actividad. La capacidad para tolerar un ambiente caliente depende tanto de la temperatura como de la humedad. Una humedad relativa alta retrasa la pérdida de calor por diaforesis y evaporación y disminuye la capacidad de enfriamiento del organismo. Ahora veremos los calambres por calor. Los calambres por calor son calambres lentos y dolorosos que coinciden con espasmos. Suelen afectar los músculos que se utilizan con más intensidad y duran entre 1 y 3 minutos. La generación de calambres deriva de la disminución de sal que se presenta cuando las pérdidas hídricas por sudoración intensa se restituyen con agua simple. Los músculos desarrollan hipersensibilidad y la piel suele encontrarse húmeda. La temperatura corporal puede ser normal o presentar elevación discreta. Casi siempre existe antecedente de actividad vigorosa que precede al inicio de los síntomas. Agotamiento por calor. El agotamiento por calor se relaciona con una pérdida gradual de sal y agua, por lo general después de ejercicio prolongado e intenso con un ambiente cálido. Los síntomas incluyen sed, fatiga, náuseas, oliguria, aturdimiento y por último, delirio. La hiperventilación relacionada con el agotamiento por calor puede contribuir a los calambres por calor y a la tetania mediante la inducción de alcalosis respiratoria. La piel se encuentra húmeda, la temperatura rectal puede ser superior a 37,8 grados centígrados, pero inferior a 40, y la frecuencia cardíaca se eleva. Los signos de calambres por calor pueden acompañar al agotamiento por calor. Golpe de calor. El golpe de calor es una insuficiencia grave de los mecanismos termorreguladores que pone en riesgo la vida y deriva de un incremento excesivo de la temperatura corporal. Una temperatura central superior a 40 grados centígrados se acompaña de piel caliente y seca, ausencia de sudoración y posibles anomalías del sistema nervioso central, como delirio, convulsiones y pérdida del estado de conciencia. Se presentan alrededor de 240 muertes por año por golpe de calor relacionado con el ejercicio en los Estados Unidos. El riesgo de desarrollar golpe de calor en respuesta a la tensión que el calor produce se incrementa cuando existen ciertas afecciones, por ejemplo, alcoholismo, obesidad, diabetes mellitus y enfermedad cardíaca, renal o mental crónicas, y con el consumo de fármacos, por ejemplo, alcohol, anticolinérgicos, beta bloqueadores o antidepresivos tricíclicos, que comprometen la vasodilatación y la diaforesis. Los síntomas del golpe de calor incluyen taquicardia, hiperventilación, mareo, debilidad, la debilidad emocional, náuseas y vómito, confusión, delirio, visión borrosa, convulsiones, colapso y coma. La piel se encuentra caliente y suele estar seca y por lo general el pulso es intenso al inicio. La presión arterial puede encontrarse elevada en primer lugar, pero se desarrolla hipotensión conforme el padecimiento evoluciona. Al tiempo que se presenta el colapso vascular, la piel se vuelve fría.
El tratamiento consiste en medidas de apoyo a la función de los órganos vitales mientras se instituyen procedimientos de enfriamiento que intentan producir una reducción rápida de la temperatura central. Debe tenerse cuidado de que los métodos de enfriamiento empleados no causen vasoconstricción o estremecimiento y por tanto disminuyan la velocidad de enfriamiento o induzcan la producción de calor. Entonces hay que recordar que la hipertermia se define como el incremento de la temperatura corporal que ocurre sin que exista un cambio en el valor de la referencia del centro termorregulador del hipotálamo. Esta ocurre cuando los mecanismos termorreguladores son excedidos por la producción de calor, el calor ambiental excesivo o una disipación ineficaz del calor. Incluye en orden ascendente de gravedad los calambres por calor, el agotamiento por calor y el golpe de calor. El tratamiento consiste en medidas de apoyo a la función de órganos vitales mientras se instituyen procedimientos de enfriamiento que intenten producir una reducción rápida de la temperatura central. Espero hayan disfrutado de este tema y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.